que no, si hablamos como varias cosas, tipo de qué tan determinante podría ser ese efecto de la microbiota, o como el cambio, digamos, en la microbiota, si un bebé nace por cesárea o nace natural, porque sí puede tener una susceptibilidad, pero también como que podría variar o podría afectar como mi predisposición genética y también como mi estilo de vida, en cómo eso me llegue a afectar como a un adulto. También como ya pensando como en un consejo puntual que darle a una mamá o futura mamá es como, bueno, que si es posible entonces como con todos estos hechos ahí y evidencia que hay sobre la microbiota, entonces tal vez que lo mejor podría ser tener un parto natural y como intentar dejar la cesárea más en caso de que sea una emergencia, digamos, o si sea como necesario a un nivel de salud, ¿verdad? Y bueno, también una compañera tocó el tema de que hay muchas mujeres a las que le da mucho miedo el parto natural, lo cual es muy cierto, ¿verdad? Entonces que tal vez hay gente que se pueda sentir mucho más cómoda teniendo una cesárea porque es como más fácil, es un proceso más pasivo de parte de uno como mujer. Entonces que también está como, o sea, como que es otro debate interesante, ¿verdad? Como qué tanta importancia le va a dar una mamá a decir como mi chiquito puede llegar y tener bacterias de otra manera, porque a mí me da mucho miedo, digamos. Entonces también como la decisión de la mujer o de la mamá en ese sentido sería como interesante ver cómo, no sé, como cuál es el peso, digamos, o qué tendría más peso al momento de tomar este tipo de decisiones. Qué mazo. Del grupo de Verónica. Bueno, profe, de mi grupo, nosotros estamos hablando, bueno, primero lo de la alimentación, ¿verdad? Que es muy importante, la diversidad que tenga la alimentación que consuma la madre. También hablaba, bueno, igual que la compañera, de la parte del parto vaginal, ¿verdad? Ese parto natural que se ve que es con la exposición pasada, se ve la importancia que tiene el parto natural, ya que a diferencia de la cesárea, donde se aplican medicamentos, que son ambientes estériles, lo que puede potenciar, digamos, a problemas en los fetos. También hablábamos de la parte de higiene, que sea como un estilo de equilibrio, que no sea tampoco tan exagerado, ¿verdad? Como que estamos ahorita también viviendo del asunto del alcohol y todo la esterilización y todo ese tipo de cosas, pero que se mantenga como en ese equilibrio, porque ya vimos que eso de ahí involucra mucho en el desarrollo del feto y en la microbiota. También hablamos sobre el papel de la lactancia, que es importante, que muchas mujeres no, digamos, no quieren, o como es un tema como tabú, ¿verdad? Hacer algo así. Y también del balance social, porque hablaba la compañera, creo que era Beatriz, que tampoco ser tan naturalistas, pero tampoco ir al extremo de, digamos, de que sea algo súper estéril, sino que haya un balance ahí, porque no tampoco se trata de exponer al feto a aspectos peligrosos o al niño, pero que siempre se tenga como esa conciencia. Eso es lo que planteamos nuestro grupo. Excelente. Bueno, en general. Gracias. Tomás, o el grupo que estaba con Tomás. ¿Quién me ha hablado? Yo, Sally. Bueno, puedo decir algunas cosas y qué cosas me complementan. Bueno, de lo que no se ha dicho, o bueno, algo de lo que hablamos fue como, bueno, también consumir alimentos con probióticos, quizás. Si tuviera que ser por cesárea, o sea, si esa fuera la opción final, como buscar de alguna manera de impregnar al bebé con esos fluidos del tejido o como vaginal o de esa región ahí, porque tal vez podría ser como una manera de garantizarle un poco de esa microbiota que hubiese tenido en un parto como más natural, o sería pues como un intento que podría ser oportuno. Una alimentación balanceada. Bueno, no sé si Nicole, Fabiola o... Ajá, bueno, nosotros fuimos los que vimos lo de comer tierra. Obviamente, jamás como agarrar cualquier tierra y comérsela, pero lo que
llegamos como a la conclusión es que sí, como exponerse un poco más, como el contacto con la naturaleza, porque hay muchas mamás que como que les da miedo y se encierran y digo, o sea, obviamente, ¿verdad? Como intentando cuidar, ay, intentando cuidar a su bebé y todo, pero sí, como que tengan un poco más de exposición. Y bueno, también dijimos que como en la medida de lo posible, procurar no consumir antibióticos mientras está embarazada. Y bueno, creo que ya es como no sé si Nikki tiene algo más o no sabía. No, pues ya dijeron todo lo que hablamos. Vean, voy a tratar de resumirlo, si esto para que quede grabado, pero también para que uno se lo grabe, ¿verdad? Ah, bueno, Lili, vos hablas, dale, Lili. Sí, es que, bueno, se me fue la conexión, creo que cuando los envió a los grupos, pero pues igual no sé, me gustaría participar para comentar Sí, algunas cosas. dale. Bueno, pues con todo lo que escuché de los compañeros, pues me sumo a todos esos comentarios de que primero informar a la madre de cuáles son los riesgos de cada elección o de cada decisión que tome, si es por parto natural, parto por cesárea, cuáles son las implicaciones que se tendría también. Y algo interesante también de la discusión de los compañeros ahorita fue que estaría bien que si el parto es por cesárea se tuviera alguna alternativa para someter al feto pues a los fluidos que se tendrían en un parto natural. Quizás así se le podría ayudar al feto pues sí, a generar esta asimilación de esos compuestos que se tienen en esos fluidos. Y pues creo que sería todo, porque pues ya se discutió bastante. Yo los voy a enumerar, más o menos los que mencionaron. El primero es desde que se está embarazada, ¿verdad? Entonces, el tener una alimentación sana, diversa, balanceada. El segundo es, en la medida de lo posible, si lo quieren, el preferir, ¿verdad? El parto natural sobre la cesárea. El tema de que la madre tenga contacto con la naturaleza como una fuente de inoculación de microorganismos, el evitar antibióticos antes y durante y después, ¿verdad? El tema de tener hábitos de higiene equilibrados, ¿verdad? Permitir algunos microorganismos. No sé si ustedes lo pusieron, pero la importancia de la lactancia es, creo que esto lo escribí yo, o no sé si alguno de ustedes, pero la lactancia versus la alimentación por fórmula. Entonces, bueno, esto también hay numerosos estudios que dicen la diferencia, los impactos que tienen en el microbioma, y como hemos visto, el microbioma en el futuro desarrollo de los niños y de los adultos. El tema del contacto físico, entonces empieza por el amamantar, ¿verdad? Pero también en algunos casos, bueno, me acuerdo que cuando nosotros tuvimos nuestra hija en Alemania, y nosotros le dijimos a todo el mundo que nadie viniera durante el primer mes, ¿verdad? Eso para evitar patógenos o cosas de estas. Pero pensándolo bien, otra vez, me parece que hay que tener cierto equilibrio. Obviamente un bebé uno no lo va a andar andando de brazo en brazo y mucha gente, pero indirectamente, al menos del papá y la mamá, al tener contacto físico, es una fuente de inoculación importantísima, ¿verdad? Ya hemos visto muchos de los microorganismos de la piel y en las primeras etapas, muchos lactobacillus, algunas bifidobacterias, bueno, varios, ¿verdad? Que pueden ser importantes y pueden, digamos, el abrazar, tener contacto físico, ¿verdad? Es súper importante, además de que, bueno, hay algo más psicológico, ¿verdad? En el desarrollo de las neuronas. Dijeron los alimentos con probióticos y creo que, bueno, amamantar, sí, ya lo he dicho anteriormente. Profe. Sí, señor, adelante. Sí, por ahí igual a lo mejor también considerar el estado emocional, el comportamiento, todo esto que tiene que ver a la psique de la madre durante el embarazo, igual a lo mejor también pudiera influir, ¿no? En presentar unas condiciones favorables, ¿no? No sé, a lo mejor también tenemos que considerar esto.
Es cierto, bueno, ya hemos visto cómo influye el cerebro, la microbiota intestinal y viceversa, ¿verdad? Entonces el estado emocional, de estados de estrés y estas cosas al final pueden hacer cambios, digamos, en la microbiota, hay procesos inflamatorios que al final podrían influir en los bebés, es cierto. Profesor. Adelante, Andrés. Sí, don Keylor, bueno, sí, retomando lo que dijo el compañero, sin embargo también me acuerdo que en la presentación que yo hice, sí estaba muy claro, ¿verdad? Que algunos compuestos derivados el procesamiento de la microbiota en el intestino, ¿verdad? Sí pueden llegar al feto, ¿verdad? En el caso de los peptidoglucanos, ácido propiónico, y que sí pueden tener efectos, ¿verdad? Sobre el feto. También, bueno, no sé si alguien lo mencionó, pero yo quería preguntarle si a esa edad, ¿verdad? Cabe la posibilidad de hacer trasplante fecal, como se había venido hablando en algunas oportunidades, o tendría que madurar un poquito más el bebé. ¿Qué pregunta? Vea, en primera instancia yo, o sea, te voy a decir, mi cerebro dijo que no, ¿verdad? Lo que yo pensé. Pero lo que pensé también, después se me ocurrió otra idea que nunca he visto, ¿verdad? Hacer trasplante fecal de bebés sanos. O sea, no de adultos, obviamente, porque la microbiota es muy distinta, ¿verdad? Pero eventualmente bebés sanos sería por lo menos una opción a explorar. Ah. Sobre esto que alguien que también me pareció escuchar, que tenía algunas dudas, y que si de haber nacido con parto por cesárea o que tenía, por ejemplo, bueno, lo que vimos en el último paper, que tenía aumento de poblaciones resistentes a antibióticos, ¿verdad? Tal vez en esos casos, en casos de diarreas extremas o algunas condiciones, quién sabe si eventualmente podría funcionar, digamos, vía supositorio, ¿verdad? Hacer un supositorio con trasplante fecal de algunos microbiota de bebés sanos, eventualmente podría ser, quién sabe, por lo menos es una alternativa a explorar. No sé si alguien más tiene algún aporte, algún consejo a que dar, pero bueno, al menos a mí yo disfruté mucho esta parte de la clase, ¿verdad? Porque, bueno, salieron muchísimas sugerencias que son cosas prácticas, ¿verdad? A partir, digamos, de lo teórico, y que uno puede decir que el metabolito afecta el cerebro y todas estas cosas, pero al final todo eso se traduce en cosas prácticas, ¿verdad? Y uno diría casi que de sentido común. Y bueno, eso es parte de lo que yo quisiera, digamos, comentar, traducir toda esa información, a veces complicada, los ratones y metabolomas y ARN y transcriptómicas, a consejos prácticos que nos puedan servir a nosotros, a ustedes mismos, ¿verdad?